extender la ponencia a cargo del Centro de Escucha de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, la cual se titula Experiencias en el Centro de Escucha de la Ruiz en tiempos de pandemia, una mirada desde los estudiantes de psicología. Para ello, como ya lo mencionó anteriormente la profesora Gabriela Gutiérrez, que es docente de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, va a moderar junto con otro docente de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Diego Otero, y van a presentar tanto dos practicantes de la universidad que han estado desde el inicio de este proyecto que inició en el 2015 y junto a dos estudiantes de octavo ciclo de la carrera de psicología. Bueno, les voy a dar pase para que comiencen con su ponencia. Sí, solo quería confirmar que están todos presentes. No sé si Nino y Álvaro creo que todavía no están, ¿no, Diego? O Sandra, si me pueden ayudar a ver. Ahí está Nino. Sí, Son cuatro. Hola, hola, sí. Creo que no me escuchaban. Estaba teniendo problemas para conectarme. Ah, ya, perfecto, ya. ¿Me Ahora escuchan sí, bien creo ahí? que sí, ahora sí estamos Ok, todos y ok. todas. Bien, entonces, muchas gracias a todas las personas que están acá. He visto rápidamente que hay 7 páginas de estudiantes en el Zoom, entonces son un montón. Somos ahorita en total 156 personas, me alegro. De hecho, si estuviéramos ahorita en un auditorio, estaríamos ya superando la capacidad que tenemos, ¿no? Entonces, qué bonito que estén varias personas acá escuchando, que me imagino también de diferentes ciclos. Entonces, brevemente quería dar yo unas palabras de bienvenida a este espacio que hemos gestionado. Como dijo Sandra, los que nos acompañan ahora son Diego Otero, que es co-supervisor conmigo en el proyecto del Centro de Escucha de la Ruiz. Y en realidad en este espacio vamos a dar más voz a los estudiantes, ¿no? Es un coloquio de estudiantes de psicología y nos interesa que sean ellos quienes den voz también a las experiencias directas que han atendido en la atención de casos en este proyecto. Entonces también, como dijo Sandra, nos acompañan en principio Nino y Yulisa, quienes son actualmente estudiantes de Proyecto Social 2, que es uno de los cursos obligatorios por los que todas las personas, o la mayoría de personas probablemente aquí presentes, van a tener que llevar en su momento, ¿no? Es un curso obligatorio que forma parte de la malla y que involucra al proyecto del Centro de Escucha. También nos acompañan Sofía Asto y Álvaro Álvarez. Sofía es actualmente practicante en el Centro de Escucha de la Ruiz y Álvaro es ex practicante del Centro de Escucha. Álvaro ya es licenciado en psicología por esta universidad y fue el primer practicante del proyecto hace un par de años y en realidad nos interesa mucho también que a partir de las experiencias que cada uno tiene, creo que Álvaro de hecho es la única persona que ha atendido presencial, el resto ha atendido de manera virtual, así que va a ser también interesante esos contrastes y a la vez por la diversidad de casos que cada una y cada uno han recibido, ¿no? Entonces, eso en principio, y le doy ahorita el pase a Diego para que nos ayude moderando las preguntas. Solo quería recalcar también para quienes quizás no conocen, porque por acá veo algunos nombres, conocidos, familiares, ¿no? Que capaz ya les he dictado, ¿no? O estamos ahorita en algún curso en el presente semestre, pero este proyecto lo que hace, ¿no? Es brindar atención en counseling por un periodo de intervención breve de 10 sesiones a lo largo de 10 semanas. Y ese es el formato en el que nos manejamos, ¿no? Solo para que lo tengan súper claro. Y en ese sentido, cada uno de los estudiantes acá presentes ya tiene la experiencia de atención de por lo menos un caso, ¿no? Y es a partir de eso que se va a dialogar el día de hoy. Entonces, ahora sí, le doy pase a Diego y estaremos contentos también de responder sus preguntas luego. Muchas gracias, Gaby. Bueno, buenas noches con todos también, con la organización del coloquio. Muchísimas gracias también por darnos la oportunidad como centro de escucha de ser parte y compartir nuestras experiencias. Entonces, bueno, sin más, vamos a comenzar también con la participación de los escuchas, como ya anunciaba Gaby. Solamente comentarles que les hemos propuesto a este grupo, Yulisa, Sofía, Nino y Álvaro, que nos cuenten, digamos, sus experiencias a partir de 3 preguntas en específico, ¿no? Les hemos pedido que nos digan qué ha significado
atender en el centro de escucha para ellos, que nos hablen un poco de sus retos que han encontrado, digamos, a partir de la atención de los casos, y también que nos cuenten cómo resolvieron alguno de ellos, ¿no? Entonces, bueno, la dinámica que les estamos proponiendo ahora es que hagamos una primera rueda en donde cada uno de ellos y ellas, si desea también decir algo muy breve sobre ellos mismos, ellas mismas, y que también nos cuenten sobre la primera pregunta, que es, ¿qué ha significado para ti atender en el centro de escucha? Entonces, no sé si haya alguna entusiasta que quisiera comenzar con la rueda. Sí, yo podría empezar. Perfecto, Álvaro, muchas gracias. Te escuchamos entonces. Solamente Sí. para brevemente, vamos a Ujú. pedirles que más o menos intervengan 3 minutos por cada una de las preguntas. Entonces, si es que van pasando los 3 minutos, yo les voy a hacer como un gestito para que cierren un poco su intervención parcialmente y vamos pasando a la siguiente ronda. Entonces, ok, Álvaro, Ok, te escuchamos. bacán, gracias. Sí, o sea, justo cuando estaba haciendo las notas como para recapitular un poco lo que ha sido la experiencia en el centro, se me ocurrían como básicamente tres cosas, ¿no? La primera probablemente un aspecto mucho más técnico, o sea, aprender en la primera parte de la capacitación o del curso cuestiones como establecimiento de rapport, la alianza con el escucha o la escucha, un modelo de encuadre que también es bien importante porque luego te sirve un montón para, incluso no solo para las experiencias de acompañamiento, sino en general establecer sanos límites, hacer reflejos, parafraseos, distintos tipos de técnicas que a la hora de estar en un espacio de acompañamiento te sirven un montón, principalmente para organizar probablemente cosas que ya tengas como afinadas en la práctica, pero ponerle un nombre y saber más o menos distinguirlas ayuda un montón. Luego, probablemente sobre el aspecto interpersonal, eh, esa sensación como de aprender a estar con, ¿no? Estar presente en un espacio de acompañamiento, esa sensación como de estar en el aquí y el ahora con la persona para poder escuchar su discurso desde una perspectiva eh, mucho más presente. Y finalmente, seguramente en el aspecto interpersonal, también siento que me ha ayudado con habilidades de como saber qué es lo que me gusta hacer. Y justamente ese es uno de los vínculos que ahora mantengo con el centro de escucha, ¿no? O sea, como principalmente como ayudando a investigaciones o dedicándome principalmente como a investigar. Y ahí seguramente también podrán comentar mis compañeras acerca de los artículos que estamos haciendo y principalmente de la sistematización. Sí, yo diría que esos tres aspectos han sido lo que a grandes rasgos ha significado el centro de escucha para mí. Muy bien, muchas gracias, Álvaro. Muy interesante. Mm. ¿Quién quiere seguir? ¿Yulisa, de repente? Sí, pues justo estaba aprendiendo mi micro. Muy bien. Bueno, en relación a la primera pregunta, primero voy a partir de algo mucho más personal en relación a mi experiencia, que bueno, ha sido una línea, ¿no? En el cual he tenido que también ser consciente de muchas competencias mías, ¿no? En este proceso de acompañamiento, también validar muchas competencias mías, de las cuales también inicialmente no sentía que formaban parte de mí, pero que en el proceso de acompañamiento también fui descubriendo, ¿no? También, como yo estuve en esta modalidad virtual, ¿no? Inicié con la modalidad virtual en mi primer caso, pues también me dio mucha satisfacción atender a personas de provincia, ¿no? Entonces, me pareció muy importante también eso, como el centro de escucha, si bien se ubica en Lima, ¿no? Puede pasar un poquito esta línea también de las barreras en atención a la salud mental, ¿no? Atender a otros lados del Perú, ¿no? Y también que pueda explayarse, que nos puedan contactar, ¿no? Personas desde otros ambientes y que nosotros también podamos acompañar en ese aspecto. Y también aquí esto acompaña mi formación en relación a temas que me gustaban, ¿no? Que era interculturalidad, diversidad, ¿no? Y esto también ha servido mucho para, y también la capacitación, ¿no? Que ya se iba dando en el curso de Proyecto Social 1, pues también ha servido bastante
para acompañar, ¿no? Ver las diversas perspectivas en las cuales que puede llegar una persona, ¿no? Al centro de escucha. Ver el lado también más humano, ¿no? En el acompañamiento y sobre todo reafirmar mi vocación dentro de la psicología y también a lo cual yo me quiero dirigir, ¿no? Que es la psicología clínica comunitaria. Bueno, Bien, sí. muchas gracias. Gracias, Yulisa. Interesante. Nino, Sofía, ¿alguien quisiera seguir? Sofía, a ¿Puedo ver, seguir yo? bueno, Ya. dale, Nino, te escuchamos, te escuchamos. Ya, genial. Bueno, sí, pues el centro escucha está pensado como un proyecto comunitario de salud mental y creo que desde su concepción pues se concibe para contribuir al bienestar de la comunidad, ¿no? Como un dispositivo de aporte a la comunidad de parte de la Ruiz, pero también para, de cierta manera, devolverle agencia a las personas, ¿no? Entonces nosotros somos como medio para que esto sea posible, ¿no? Y creo que esto es totalmente relevante y bastante significativo para mí, porque se da en el Perú, donde el acceso a la salud mental es limitado, ¿no? Eh, y también es bastante significativo que el proyecto pueda integrar a los alumnos en este servicio, ¿no? A través de su formación, como decía Yulisa. Entonces, para mí ha sido una oportunidad para integrar mi propia vocación en la psicología y, bueno, los aprendizajes obtenidos en la escuela y en el servicio, ¿no? Y que me ha permitido, pues, integrar mi formación y la praxis, ¿no? Digamos, políticamente pensándola. eh, y claro, aportando a cortar estas brechas para la mejoría de las personas, ¿no? Y como decía, esto eh, digamos, tiene aún más sentido para mí cuando el servicio del centro de escucha está puesto a disposición de la persona, ¿no? Porque desde el modelo pretendemos pues, que ellos sean protagonistas de su proceso, promover la agencia de estas personas, ¿no? Entonces, para mí es genial eso y también creo que es importante pensarlo dentro de la RUIS como institución, ¿no? Porque, digamos, el modelo de formación que se plantea en el curso de proyecto social responde pues a los principios de la formación ignaciana, ¿no? Y yo también siendo jesuita reconozco que el centro de escucha encarna pues la propuesta de la RUIS, ¿no? Entonces eso también tiene como mayor significancia para mí, ¿no? Porque lo que queremos es una sociedad, perdón, una universidad que incide en la sociedad, ¿no? Entonces, a través de la formación, el centro de escucha nos lo permite, ¿no? Entonces, sí, eso es como lo que significa para mí en la Ruiz, ¿no? Encarnar también como la propuesta de la universidad, ¿no? Ujú. Perfecto, muchas gracias, Nino. Sofía, cuéntanos. Sí, un poco también coincido con los compañeros, con Yulisa, con Nino y con Álvaro, en que el centro de escucha ha sido un espacio de aprendizaje, pero a todo nivel, no personal, como más técnico, e incluso no sé, como interpersonal también, ¿no? Porque no solamente es atender los casos, sino también trabajar con un grupo de otros estudiantes, otros practicantes, con los cuales tener esa experiencia nueva de la supervisión, por ejemplo, de casos. Ha significado también el enfrentarme a un espacio individual como muy cercano a la clínica, que es también lo que me gusta, y, y como también usar ahí en ese espacio con mucho cuidado y con mucho también temor, al ser la primera vez, de que justamente esta intervención nuestra sea más una ayuda que otra cosa, ¿no? Porque también puede existir ese riesgo, ¿no? Cuando se trata de ayudar a otras personas, de estar en contacto con otras personas. Entonces, sí, un poco por ahí también. Ujú. Bueno, muchas gracias, Sofía. Me ha parecido bien interesante cómo han hablado también, bueno, bastante del aporte técnico, de lo significativo que es eso también
a nivel formativo, ¿no es cierto? De la posibilidad también de aprender a estar, ¿no es cierto?, con las otras personas, de aprender a escuchar. Interesante también esta idea de cómo es un proyecto, como proyecto en sí mismo, que ayuda también a volver agencia a las personas y hacerlas parte central de su propio proceso, ¿no? Que es algo de lo que siempre hablamos bastante en el Centro de Escucha y me parece también bien interesante que les parezca súper significativo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuáles han sido los retos que han encontrado a lo largo de la atención de los casos? ¿Okay? Entonces, por un tema de orden, creo que sigamos ya el orden que se ha generado naturalmente. ¿Okay? Entonces, Álvaro, ¿te escuchamos? Ok, ok. Ah, ha sido un trabajo como de también pensar en los casos que he podido llevar, ¿no? O sea, como comentaba Gaby, yo también tuve la posibilidad no solo de hacer presencial, sino también como practicante llevar varios casos. Y me vienen algunos a la mente, ¿no? O sea, pensando también en la temática del coloquio, traía 4 casos, 2 son de duelo y 2 de vinculados a suicidio. Sobre los casos de duelo, había un caso, llamémosle María, que era una mujer adulta mayor que tenía curiosamente varios casos de duelo. En su caso, por ejemplo, había fallecido recientemente su esposo, pero a medida que íbamos conversando mucho más en las sesiones, nos dábamos cuenta de que habían como varios duelos que no habían sido tramitados. O sea, había fallecido antes de que ella acudiera a sesión su hermano y su padre hace algunos años. Entonces ella comentaba a raíz del duelo de su esposo cómo tenía mucho sentido la manera en la cual ella se sentía, pero vinculada a estos dos duelos como de su padre y su hermano. Había otro caso de duelo también que era llamémosle Ana, que era una mujer adulta que también refería a la pérdida de su madre. Y en su caso era un duelo complicado porque ella no había tenido una buena relación con su madre. Entonces todo el duelo también giraba en torno a que ella pueda decirle cosas a su madre a pesar de que ya no esté. Ahí probablemente en la parte de cómo se resolvieron los retos, les voy a comentar también cómo pudo llegar esto a una solución. Sí, en los casos de suicidio también había una mujer adulta que tenía ideación suicida y que había tenido intentos de suicidio en la adolescencia. Y otro caso en el cual había un adolescente que tenía cutting, que era como una traumatización en la cual la persona se corta para aliviar tensiones que puede estar sintiendo. Pero también había experimentado experiencias de acoso. Entonces, uno de los retos probablemente para sintetizar todo esto es que si bien puede ir un motivo de consulta como duelo o ideación suicida, vemos que detrás de ello también se enmarañan muchas más cosas. Yo creo que ese era como el principal reto, ¿no? De discernir junto con la persona cuál es o qué es lo que ella quiere priorizar en el tiempo que al fin y al cabo es suyo. Sí, yo creo que eso sería como pensando mucho en los retos que surgieron a la hora de la atención. Bacán, gracias Álvaro. Solamente para contextualizar, en la siguiente ronda de preguntas les vamos también a dar la oportunidad a estos escuchas de contar un poco cómo resolvieron, ¿no? O cómo al menos se adaptaron de la mejor manera posible a estos retos, ¿ok? Entonces, bacán. Gracias Álvaro. Yulisa, cuéntanos. Ya. Bueno, creo que dentro de los casos que fui atendiendo, y bueno, también según estuve escuchando dentro de las supervisiones, el más común era ver qué tan complejo, ¿no? Puede ser para una persona ser un participante activo, ¿no? De su proceso, de su problemática, de reconocimiento de sus recursos, ¿no? Entonces, sí, dentro del acompañamiento, pues ese era uno de los principales para mí, ¿no? Que dentro de las sesiones, cómo guiar, ¿no? Cómo acompañar este proceso para que las personas con el tiempo, ¿no? Durante las 10 sesiones también puedan ser partícipes activos, ¿no? Y eso es lo que también se busca dentro del centro de escucha. Y bueno, otro de los retos en relación también a mí era bueno,
a veces cargar con la responsabilidad, ¿no? A veces cuando atiendes tu primer caso, pues ahí es donde también se vive la experiencia en sí. Entonces, a veces sentía en sí mismo que cuando también se presentaban situaciones similares a las de Álvaro, ¿no? Por un caso que perdió a las personas más principales, que eran los abuelos, ¿no? Que se encontraba sola. Entonces, veías que durante ese proceso era mucho más complejo, ¿no? Que sea partícipe activo de todo su proceso, pero que a la vez yo sentí responsabilidad de alguna manera en el caso, ¿no? Atravesar un poquito quizás el encuadre y yo sentirme también como responsable de que ella pueda o él pueda ¿no? Sobresalir y llegando a la sesión 10, incluso tomar la decisión de tener una terapia, ¿no? Hacia adelante. Bueno, eso eran de los dos principales. Luego ya, como dijo Diego, voy a explicar cómo lo hemos solucionado. Y lo otro también era adaptar ciertos tipos de, ¿no? Inicialmente era, ¿qué hago, no? En relación a esto. Y luego el reto era pensar qué hacer, porque cada caso es diferente. Entonces, pensar, autorreflexionar en relación a eso. Bueno, luego voy a seguir explicando un poco más. Creo que hasta ahí he presentado dos de ellos y ya. Bacán. Gracias, Yulisa. Nino, cuéntanos. Sí, yo creo que una primera cosa es metodológica, como uno de los retos, porque claro, cuando el sufrimiento humano aparece, digamos que estamos más acostumbrados a verlo frente a frente, a contactarnos como cara a cara con las personas, ¿no? Pero el espacio virtual pone ahí ciertos límites, ¿no? No da el contacto como directo con la persona, porque con lo que nos encontramos es con una mediación, que es como la pantalla, y por otro lado, también podemos encontrar como situaciones más difusas en el encuadre, ¿no? Entonces, se accede, por un lado, a la vida del acompañado, que puede ayudar a fortalecer el vínculo, pero también, por otro lado, como el espacio es más difuso, pueden haber como interrupciones de la familia durante la sesión. Recuerdo como que entró la mamá de la persona que yo acompañaba y le gritó. Bueno, por un lado, corta el proceso que se está viviendo en la sesión, pero también puede dar como ciertas, como elementos, más elementos que, bueno, hay que también saber cómo recibirlos para comprender un poco lo que está viviendo la persona, ¿no? Entonces, pero también por otro lado, lo virtual, claro, y es un reto porque es necesario como saber cómo manejar esto, ¿no? Porque puede también mostrarse como un recurso, ¿no? Entonces la persona en algún momento me mostró algunas fotos o me mostró algún lugar de su habitación, ¿no? Que lo usaba como recurso para mostrar su problema o mostrar cuando él estaba sintiendo alguna mejoría, ¿no? Entonces recuerdo que, por ejemplo, me mostró el computador nuevo que había comprado, etcétera, ¿no? Entonces también es a la vez por un lado ayuda, por otro lado no ayuda mucho, pero el desafío es como que saber acoger las nuevas variables en la virtualidad, ¿no? Otro reto mío fue que precisamente creo por la virtualidad o por estos como encuadre un poco más laxo, la gente puede llegar o puede dejar con más facilidad, creo, el proceso, ¿no? Entonces, en mi caso, yo he atendido a 2 personas directamente, pero recién la tercera fue el caso que se concretó, ¿no? Entonces, la primera persona atendió una sesión, la segunda 2, y la tercera ya, digamos, completamos como las 10 sesiones, ¿no? Entonces, para mí ahí fue importante como lidiar con la frustración de que se caiga el caso, de que si estoy haciendo mal el procedimiento, pero también ir mirando cuáles son las variables que dependían de las personas que acompañaban, ¿no? Quizás no estaban en las capacidades de sostener un proceso un poco más largo, o como la primera vez bastaba con
digamos, soltar esa queja de parte del sujeto, y ya a partir de eso dijo, bueno, yo creo que mejor voy a buscar otra ayuda en psicoterapia y ya, no quiero un proceso más largo que el de las 10 sesiones. Entonces ayudó a discernir a la persona como qué proceso quería seguir, ¿no? Luego también para mí ha sido un reto como abordar la violencia, ¿no? Una de las personas que acompañé era un problema de violencia y que además tampoco no estaba como aceptada por el sujeto, ¿no? Porque era varón. Entonces le fue como más difícil reconocer ello, ¿no? Y saber cuáles eran las implicancias en su vida, ¿no? Y nada, lo propio del proceso también, ¿no? De que a lo largo de todo el proceso hay idas y vueltas, vaivenes que en algún momento también me frustraron porque parecía que se iba encaminando hacia la mejoría de la persona, pero después esto cambiaba repentinamente, ¿no? Entonces, creo que ahí también fue un reto sostener la atención de esta persona. Muy bien, muchas gracias, Nino, interesante. Sofía, cuéntanos sobre tus retos o dificultades. Sí, justo yo también tuve la oportunidad de atender un caso el ciclo pasado de una señora, pero solo llegó a la primera sesión, que en realidad fue bastante catártica, ¿no? Entonces, luego ya no hubo más sesiones porque ya no supimos más de la señora. Y entonces uno se queda con la duda de qué pasó, ¿no? Si esa sesión en realidad fue lo único que ella necesitaba, tal vez, o qué hice mal yo, o qué se pudo hacer mejor, ¿no? Entonces, es también lidiar un poco con esta frustración, como comentaba Nino, en estos casos, ¿no? Que no se llegan a concluir, que se ven interrumpidos, tal vez así, ¿no? De esta manera. Otro reto que yo he visto en la atención de casos es justamente el medio, ¿no? Como ya lo decía. Por ejemplo, yo he atendido hasta ahora por llamada telefónica y ahorita estoy atendiendo por videollamada, ¿no? Entonces, el primer caso, que fue un adolescente solo por llamada telefónica, se imaginarán lo difícil que ha sido para mí poder comprender, entender a esta persona que atendía y tratar de interpretar correctamente qué era todo eso que me estaba diciendo, ¿no? Incluso interpretar los silencios, ¿no? Por ejemplo, porque si no puedes ver a la otra persona, entonces lo único que tienes son agudizar de alguna manera tu oído, tu escucha. Y eso es un reto, pues, ¿no? Evidentemente para alguien también que recién empieza con la atención de casos, mucho más, ¿no? Lo otro fue también, como mencionaba, esta suerte de encuadre, de cómo tratar de que se respete o se entienda el sentido del encuadre, ¿no? Por ejemplo, de que solo esté la persona en un espacio sola, que no hayan otras personas, que, no sé, que no esté haciendo otras actividades mientras estamos en la llamada. Entonces, eso. Y lo otro también que me pareció súper importante como reto fue justamente el manejo emocional de nosotros mismos, como escuchas, con todo esto que nos cuentan, ¿no? Que no son experiencias, no sé, superficiales, no son en realidad experiencias bastante duras, muchas veces de pérdida, ¿no? Como ya lo he mencionado, de duelo, ¿no? Entonces es como, ¿qué haces con todo esto que te cuentan? ¿Cuánto permites que esto de alguna manera te toque y toque tus propias experiencias previas, ¿no? Entonces, y si bien existe el espacio de la supervisión para de alguna manera trabajar ahí también esto, igual queda un poco que no se llega como que con la supervisión misma yo considero que hay cosas que no se llegan a ver tampoco, ¿no? Entonces, es como también uno necesita un espacio individual propio en el cual también poder trabajar, ¿no? Para que justamente la ayuda que quieres brindar a esa persona pueda ser lo mejor posible, ¿no? Yo diría que son esos principales 4 retos que he identificado. Bien, Sofía, gracias. La verdad es que bien interesante
todo lo que involucra también el ejercicio de la escucha, sobre todo en el proceso de formación, ¿no? Creo que han coincidido bastante también alrededor, por ejemplo, de retos de la virtualidad también, ¿no? Que son retos que, digamos, el mismo proyecto, a los que el mismo proyecto también se enfrenta, ¿no? El control del espacio, etcétera, ¿no? Y por supuesto lidiar también con la frustración, con las limitaciones, con que las cosas evidentemente no salgan como siempre uno las puede estar haber planeado, etcétera, los vaivenes del proceso, ¿no? Entonces, bueno, cuéntenos un poco, pues, qué cosas generaron, ¿no es cierto? Un poco cómo afrontaron estos retos de los que han estado comentando. Entonces, Álvaro, te doy la palabra. Ok, gracias. Em, Como les comentaba un poco, los retos que yo había pensado estaban en función del duelo y el suicidio, ¿no? Acerca del duelo, por ejemplo, algo que al menos a mí me sirvió un montón para hacer frente a los retos que plantea este tema, era pensarlo en función de rituales terapéuticos, ¿no? O sea, cosas tan simples como poner una vela y poner la música que a la persona le gusta, o hacer un ejercicio de una silla vacía en el cual la persona pueda decirle a esta otra persona que ya no está todo lo que le quiso decir, y de alguna u otra manera poner ese sufrimiento también en palabras, que es lo que principalmente creo que ayuda un montón. Pero sí, o sea, sobre duelo, siento que esta como perspectiva de los rituales terapéuticos, de hacer que la persona sienta que está como tal haciendo un ritual que le va a ayudar a lidiar con el dolor. Porque es lo más curioso de estas experiencias de duelo, ¿no? Que al final es una experiencia dolorosa en la cual no hay una palabra mágica que nosotros como psicólogos podamos decir, sino es principalmente hacer un acompañamiento y hacer que la persona pueda expresar su dolor de la mejor manera. En ese sentido, siento que las experiencias artísticas ayudan bastante. Personas, Mm. logramos trabajar, por ejemplo, en hacer un pequeño collage con las cosas que le gustaban a la persona que se fue. Entonces, de alguna u otra manera es poner también las manos a la obra y hacerse cargo del propio dolor. Sí, por otro lado, en los casos de suicidio ayudó mucho el cómo uno mentaliza, ¿no? La situación. Para mí era crucial verlo en función de, como un continuo, o sea, ver no el suicidio como me pareció escuchar en la ponencia anterior, como no destacar esta espectacularidad del suicidio, sino ver que es un continuo que va desde la ideación suicida hasta el acto mismo. Entonces también te ayuda a tener el ojo, perdón, el oído un poco más atento a lo que te va diciendo la persona. Como si te dice que en la adolescencia sufrió de cutting y que solía tener ideación suicida, entonces te prende la alerta para tú también eh, ver en qué lado del espectro se encontraría esta persona. Entonces yo creo que sí, o sea, como para sintetizar un poco lo que vengo diciendo, para a mí para acompañar los procesos de duelo me ha sido muy significativo el verlo en función de rituales terapéuticos, hacer que la persona se haga cargo de su dolor desde el arte. Y por otro lado, en los casos de suicidio, hacer frente a este reto de no quedarse en el shock de lo espectacular que suena el suicidio de una persona, sino ver qué hay detrás de toda esa historia de sufrimiento que ha llevado a la persona a pensar en eliminarse. Sí, yo creo que esas podrían ser dos cosas que me han ayudado a lidiar con los retos que les comentaba. Bacán. Gracias, Álvaro. Muy interesante. Yulisa, cuéntanos. A ver, bueno, sí, bueno, uno de los retos que ya mencioné anteriormente era de la participación activa, ¿no? Y sobre todo esto alrededor del estigma que hay en el rol del psicólogo, ¿no? Que entre las atenciones, pues es el psicólogo quien tiene que decir a la persona que está acompañando qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Hay un estigma en relación al rol, de, bueno, estoy en un acompañamiento, ¿no? Ya dime tú qué tengo que hacer, tengo esta problemática. Entonces, ¿cómo hacer para que esta persona tenga una participación activa, ¿no? Y sobre todo, bueno, hablando un poquito de los casos también que estaba llevando, era cómo hacer que esta persona tenga una participación activa de su proceso, habiendo atravesado una agresión sexual en la infancia, ¿no? También atravesando un proceso de duelo,
y que no pueda reconocer actualmente su red de apoyo. Entonces, si bien la estructura del centro de escucha nos ayuda también a identificar estas cosas, ¿no? Bueno, primero, lo que yo tenía que hacer era identificar mis recursos, o sea, qué es lo que tenía yo a la mano. Era reconocimiento de mis competencias, proceso de autorreflexión en relación al caso, también ver los recursos externos que tenía, como es mi equipo de escucha, ¿no? El equipo que estábamos trabajando después de cada sesión, el equipo de supervisión, ¿no? Y también un proceso de terapia que yo estaba acompañando en ese entonces, ¿no? Bueno, que hasta ahorita sigo acompañando. Entonces eran 3 herramientas que también me permitían a mí ver el caso, los casos desde otra perspectiva, ¿no? Y bueno, al fin y al cabo, lo que también en ese momento hice es cómo a veces la situación nos lleva a centrarnos en las experiencias pasadas y vivir en esos momentos, ¿no? En la experiencia pasada en sí. Y el dolor mismo del sufrimiento hace que las personas se centren en ese espacio del pasado, ¿no? Entonces, ayudarle a la persona a reconocer lo que tiene actualmente, ¿no? Apoyo por parte de los amigos, ¿no? De su red de apoyo de ellos mismos, también valida mucho su experiencia, ¿no? El dolor que están sintiendo, pues también es validado tanto por este proceso que nosotros estamos llevando, pero también por las otras personas a quien también ellas puede acceder, ¿no? Como veíamos, bueno, como veía era su familia, ¿no? Reconocer que la familia también puede acompañar en este proceso, ¿no? Si bien había una reconfiguración de roles por el duelo que estaban atravesando, pues esta reconfiguración de roles también era una gran oportunidad de que pueda ser algo positivo para su proceso de acompañamiento, y sobre todo también ver este espacio que si bien era virtual, y sigue siendo virtual, ¿no? Ahora también se manejan los casos de manera virtual, ver este acompañamiento, este espacio como una herramienta. Pues este espacio que también se le brinda a las personas es un espacio para ellos, ¿no? Si bien afuera no pueden reconocer, ¿no? Tener un espacio para ellos mismos, pues se les brinda un espacio para que puedan dar a conocer su dolor, ¿no? Escucharlos, y quizás si esto es lo que no tienen en otros lados, pues brindarle esta oportunidad también, ¿no? Y bueno, eso era más o menos lo que estuve haciendo en relación a los casos que estuve llevando. Bien, muchas gracias, Yulisa. Muy interesante. Cuéntanos, Nino, tú cómo resolviste un poco. Genial. Bueno, aquí tendría que contar un poquito de mi historia. Yo he estudiado psicología en 2 etapas, ¿no? Entonces, entre que salí del colegio en el 2010 hasta el 2013, estudié en Trujillo, y después, bueno, entré a la Compañía de Jesús y seguí mi formación como jesuita y retomé los estudios en el 2019 de psicología. Bueno, el punto es que cuando estaba en Trujillo, hacíamos unas prácticas de entrevista en un lugar para personas con adicciones. Entonces ahí vimos el modelo de intervención de Prochaska y Di Clemente para las entrevistas, ¿no? Entonces, y para la atención en adicciones siempre hay que estar tener presente a este modelo circular en el proceso de atención, ¿no? Entonces, en cualquier momento la persona puede salir de este proceso de mejoría, ¿no? Entonces, para mí fue importante, para esto que comentaba antes, ¿no? Que el proceso de la persona que acompañaba tenía como bastantes vaivenes de mejoría y de momentos en el cual parecía que el proceso se había como estancado. Para mí fue importante como regresar a esta circularidad de la atención, ¿no? Para poder saber esperar, poder respetar el proceso de la persona que acompañaba, ¿no? Entonces, creo que fue importante también, pues, esta noción teórica, ¿no? Que me ayudó para la intervención,
y por otro lado también el soporte que el espacio de supervisión puede brindar a las personas, ¿no? Entonces, para mí también como escucha, como para mi equipo de escucha, nos fue importante poder ir trayendo el proceso de la persona, ¿no? Y poder ahí, a través de la supervisión, bueno, mejorar la intervención, pero por otro lado también que sea un espacio para poder vehiculizar los problemas personales que yo podría traer o encontrarme en el propio proceso, ¿no? En el proceso que acompañaba, perdón. Eh, y creo que también ha sido importante como recurso ante la dispersión que el sujeto que acompañaba, o sea, la dispersión que el sujeto que acompañaba traía, porque lo que en su narración, lo que él traía eran hechos concretos que le generaban una queja, ¿no? Entonces, para pasar hacia un pedido, hacia un motivo, hacia un pedido de ayuda, como más explícito, creo que fue importante que en la primera y la segunda sesión yo le que digamos que conecte esos hechos aislados en una narración, ¿no? O sea, que él pueda articular aquello que le iba pasando, aquello que le generaba dolor, aquello que le generaba conflicto, que él lo pueda narrar, que él lo pueda articular, ¿no? Entonces, después de la segunda sesión, ya pude decir, bueno, quisiera tratar estos objetivos, ¿no? Quisiera tratar este problema de todo lo que me ha pasado, ¿no? Entonces, y recalcaría también que para estos retos fue importante pues la supervisión, ¿no? Como espacio de aprendizaje también. Bien, muchas gracias, Nino. Sofía, cuéntanos tú. Sí, como les decía, yo he tenido un caso de inicio a fin, es el de una chica adolescente. Ella pasaba por un proceso de duelo, acababa de perder a un bebé que estaba esperando, era una adolescente, pero igual estaba embarazada, unos 4 meses, ¿no? Entonces ella estaba pasando por este proceso de duelo espontáneo, ¿no? De ese aborto espontáneo que ella tuvo, por ejemplo. Entonces, para mí encontrarme con este caso fue bastante retador en general por, no sé, por la edad de la chica, por, por el motivo de consulta en sí que ella traía. Entonces, mm, como, o sea, yo no sabía cómo, de alguna manera, en algún momento no supe cómo proseguir, o sea, por dónde más abordarlo, ¿no? Entonces, ahí es que me parece que el soporte, como ya lo dijeron, que tenemos nosotros como supervisión y también cada uno en su propio espacio terapéutico, va a ser valiosísimo para que nosotros podamos seguir y continuar y encontrar no solo técnicas, sino también como soporte para nosotros mismos, ¿no? Soporte emocional, de cómo enfrentar estos casos también, que a veces nos interpela uno más que a otras por las mismas historias con las que podamos llegar, ¿no? Entonces, me parece que estos espacios justamente de soporte no son necesarios solamente para nosotros que nos encontramos específicamente en un periodo de aprendizaje formal, digamos, sino también para cuando ya seamos también egresados, por ejemplo, como Álvaro, ¿no? Que siempre estar en constante aprendizaje, en constante trabajo con otros profesionales para, como decía Yulisa, poder ampliar también nuestra mirada, nuestra perspectiva, que en algún momento también se puede volver sesgada, ¿no? Y también entender los procesos, me parece, de las personas, también como lo decían, ¿no? Como cíclicos. Entonces, si nosotros mismos que somos estudiantes de psicología y otros ya son profesionales de la psicología. Tenemos en algunas ocasiones como también ciclos, ¿no? Porque igual la personalidad pasa por ciclos, ¿no? Algunas veces está mejor, otras veces está un poco menos bien. Entonces, entender también a las personas que tenemos desde desde esa condición, digamos, humana, ¿no? Que compartimos en realidad, que no siempre vamos a estar bien, no siempre vamos a estar mal, sino es como un continuo también, un ciclo también, ¿no? Eso, sí. Bacán. Muchas gracias, Sofía. La verdad es que yo quería agradecerles bastante también por compartir todo esto, compartir también las experiencias de sus casos.
que como también justo decía Sofía, son experiencias personales, ¿no? Cuando uno también atiende, uno está involucrado, ¿no? Evidentemente, cuando uno escucha, uno es parte, ¿no? Entonces esas experiencias de aprendizaje son experiencias también personales de elaboración, de crecimiento, etcétera, ¿no? Y también creo de alguna manera que también han coincidido un poco a partir de eso, ¿no? A partir de cómo esos desarrollos a nivel individual también aportan justamente a al mismo trabajo caso por caso, ¿no? Entonces, bueno, de todas maneras, eh, agradecerles nuevamente por sus testimonios, por sus ideas, por sus aportes. Y pues bueno, le doy paso a Gaby para que nos cuente un poquito más también a modo de cierre de esta mesa. Sí, gracias Diego y gracias Yulisa, Sofía, Álvaro y Nino por contar sus experiencias. Yo solo a modo de cierre y también viendo el tiempo para no pasarnos mucho, que creo que, digamos, con esto no sé si hay algo más, pero ya se cierra, ¿no? Igual también estamos abiertos y abiertas a sus preguntas. Comentar y recalcar que el Centro de Escucha es un espacio orientado a la prevención de la salud mental, ¿no? Y siempre Diego y yo hemos repetido que este espacio en ese sentido se piensa como un momento bisagra también para que personas que capaz no han recibido un servicio de atención, en muchos casos de buena calidad, donde realmente se hayan sentido acogidos y escuchados libremente, sin juicios, es algo que siempre se valora de este momento y que a la vez también, como ya ven, corresponde a un espacio formativo importante, ¿no? Pero de lo que nos han contado, es evidente que por más que sea concebido como un espacio preventivo, recibimos a una complejidad de casos y una diversidad de casos que vienen con varias historias que también tienen que ver y se relacionan con los temas de este coloquio, ¿no? Con el duelo, con suicidio y también con temas de sexualidad y de género, ¿no? Entonces, constantemente cada estudiante en este espacio es retado a digamos, actualizarse en ciertos temas por un lado, ¿no? Y entrenarse en la capacidad de escucha, que va más allá de aprender la técnica en sí, sino también a dejarse interpelar, ¿no? Y formar parte de un espacio de supervisión en el que se continúe interpelando con respecto a lo que demandan ciertos tipos de historias en los casos que reciben, ¿no? Y como comenta Sofía, incluso aún el espacio de supervisión no es suficiente también como para poder pensar y garantizar el autocuidado de las personas que están atendiendo. Entonces, eso también conlleva pensar en la responsabilidad ética que se tiene en relación a cómo nos mueven los casos que atendemos o cualquier tipo de persona que acompañemos, ya sea en espacio individual o grupal, ¿no? Entonces, creo que solo eso, creo que también solo recalcar que hemos querido hacer este espacio a propósito, más a modo de diálogo y conversatorio que de ponencia con un PPT y digamos un estilo más académico de alguna manera, porque sí queríamos que se cuente mucho desde la cotidianidad y que también el resto de personas acá presentes se sientan interpeladas también a participar y a querer motivarse a acompañar procesos de este tipo, ¿no? Que creo que brinda un gran aporte también a su formación como futuros psicólogas y psicólogos.